Bueno, somos una de las 44 ahora ya facultades de medicina que hay en España y lo que vamos a contar y comentar hoy son experiencias reales y ejemplos también, algunos de investigación, que no parten solamente de la voluntad de, continuando con lo que se ha comentado ya por Jorge, de encarnar realmente la razón abierta y lo que hemos denominado una medicina centrada a la persona en esta escuela, pero también con la intención de competir en un entorno que, sin ser hostil, es esto, muy competitivo. Somos muchas facultades, solamente la Comunidad de Madrid, que es ese pequeño triángulo, pues son 8 universidades públicas y privadas con modelos muy similares y no por competir, pero sí por convicción hemos hecho algo diferente. Los objetivos de esta sesión van a ser estos tres en principio. Yo creo que aún hay margen para clarificar y para definir. Lo de razón abierta y medicina central a la persona son palabras que resbalan a veces, ¿no? Y que se crean equívocos y también hay, entiendo, prejuicios y hay caminos intentados que no funcionaron. Bueno, perdamos un momento en aclarar algunas cosas al respecto para saber de qué hablamos y hablar todos de lo mismo. Luego vamos a hablar de lo que es esta reunión general y de esta sesión sobre, bueno, cómo se puede o qué se debe o se puede realmente investigar en la medicina tal y como hoy lo entendemos. En la medicina, cuando diga medicina, entiéndase cualquier otra disciplina de ciencias de la salud, donde la investigación es tan competitiva, tan biológica, tan etcétera, se puede, se debe, es rentable, tiene sentido y utilidad investigar desde esta perspectiva de razón abierta. Y finalmente hablaremos todos pues, para ver si la propuesta que se pone sobre la mesa parece razonable, tiene interés, puede ser generalizable, podemos compartirla, podemos colaborar en este camino o simplemente pues, es una iniciativa singular. Como todo esto, son muchas ideas, he tenido que seleccionar entre otras muchas que quedan en el tintero. Según cogía una cereza, venían otras detrás, así que haré lo que podamos, pero todo lo que se quiera después comentar, hay mucha más información, seguro que quedan cosas solo apuntadas, que tendré que explicar mejor. Vamos con el primer objetivo, entonces, redefinamos un poco razón abierta y atención centrada a la persona. ¿Por qué la relaciono y por qué creemos que tiene que ver con esto? Bueno, ya se ha explicado de dónde viene el término de razón abierta. En este libro de Benedicto XVI se comentaba, creo que por primera vez, luego lo desarrolló en otros textos. Y bueno, pues definitivamente hay una reclamación para superando el paradigma hoy vigente en la investigación en la universidad, que es básicamente un paradigma pues, cientifista, ¿no? Donde la investigación tiene un componente particularmente en su ámbito empírico, saber que hay otras disciplinas que nos permiten una mirada más amplia y más comprensiva de los fenómenos que nos ocupan. En nuestro caso, el hombre enfermo, el hombre necesitado de ayuda por motivos de fragilidad en la enfermedad. Y para eso, pues habría que hacer una especie de casamiento entre medicina y humanidades. Y esto no es propio de la casa, de la red, no es nuevo. Esto hace ya más de 20 años, justamente, en una revista de altísimo impacto y prestigio en la medicina, hablaban de la educación médica del momento, ¿no? La que estaba en ese momento en la cresta de la ola, cómo hacer un buen médico. Esto nos competía a nosotros cuando pensábamos en abrir una facultad de medicina y mirar el subtítulo del artículo. El artículo era un monográfico completo, con un montón de opinión y de investigación. Se reclamaba una boda entre el científico aplicado, la ciencia aplicada y el humanismo médico, un tipo de casamiento entre dos disciplinas que parecían estar hasta entonces separadas, por tanto. ¿Para qué? En definitiva, y una síntesis rápida de esa revista, lo que se decía era esto que también lo apuntó ya en la conferencia previa Jorge. Si nos centramos solamente en la instrucción, más en el siglo XXI, donde la medicina se ha ido cada vez parcelando más por la necesidad impuesta por la técnica y la tecnología, que es tan sofisticada que nos impide conocer todo el ámbito de la medicina clínica o quirúrgica, tenemos que analizar y trabajar solamente fragmentos pequeños de la especialidad, podemos crear jóvenes médicos que sean científicamente competentes, pero bárbaros en el sentido de no tener ningún otro criterio para tomar decisiones que son profundamente humanas. Frente a eso, se reclamaba en esa revista una formación equilibrada entre el ser y el saber. Saber, por supuesto, mucho, cada vez más, de un crecimiento exponencial, pero el ser médico requiere otras muchas cosas que no se estudian y que no dependen de fármacos, sino que dependen de estas disciplinas, hasta conseguir gente que tenga un perfil distinto, equilibrados, gente en búsqueda, si no lo han conseguido durante los años de estudio, de sabiduría personal para poder ayudar a otros.
Bueno, esto se reclamaba como una emergencia educativa hace 20 años. Pasaron 20 años y si entonces era emergencia, no sé cómo catalogarla ahora. Pues algo no sabría decir qué adjetivo poner, pero parece haberse acelerado esta necesidad. Hasta el punto que en nuestra universidad, por ejemplo, hay todo un instituto dedicado a esta cuestión, ¿no? A cómo llevar, cómo hacer entender, cómo destilarla y cómo ponerla en acción, la razón abierta en cada una de las disciplinas. En definitiva, parece que hay que hacer esto, ver cuál es la forma para casar a alguien que está separado, humanidades y ciencia. Y esto que podría ser un matrimonio feliz, con unos hijos futuros que fueran pues estos nuevos médicos con esta capacidad y doble cabeza, se parece más a esto en realidad. Un sitio donde se nos lleva arrastrando. Los científicos hemos nacido en otro paradigma y nos cuesta muchísimo trabajo entender que hay una necesidad de apoyo, de asistencia, de auxilio por parte de las humanidades, ¿no? ¿Realmente las ciencias, la medicina, la ciencia de la salud necesitan las humanidades? Bueno, se han hecho también comentarios sobre esto por parte del doctor López. Algunas objeciones que pones aquellos que, por ejemplo, se incorporan a la facultad y que no entienden bien estos intentos al principio. Y aquí veis algunos. No los detallo, pero bueno, hacen perder tiempo. En definitiva, no es que sea un proyecto fallido, sino es cuál es el método. La metodología específica de esto, ¿cuál es? Porque podemos entender la filosofía general, el intento, incluso la utilidad que debería tener, pero cómo se hace, en fin, prejuicios también, sensación de artificiosidad para algunos que vienen de fuera y que ven como hay un pequeño grupo de gente que tiene un lenguaje propio, aparentemente, que no acabamos de entender, que está lleno de muletillas, de jerga, en definitiva, como todas las ciencias se determinan así. En fin, requiere algo de formación o una formación que en tiempo y en energía es inasumible. Formación, digamos, que podría pasar por un máster de humanidades o por una carrera de ciencias de otra disciplina que no conocemos. Tensiones. A los humanistas a veces nos parecen arrogantes. Dicho mal, no sé si hay muchos presentes, algunos, pero pontifican en torno a cosas, en fin, parece que el matrimonio quiere ser atraernos a su territorio, no tanto encontrarnos en un punto central, sino tenemos que desplazarnos hacia las humanidades, no tanto encontrarnos en el equilibrio central. Bueno, esto es útil, es aplicable, se entiende fuera de nuestra facultad, de nuestra universidad, realmente. Bueno, resumiéndolas, estas son las objeciones. Necesidades formativas, hay otras prioridades, los métodos no están claros, tenemos prejuicios, confusiones que dificultan a mucha gente dar el primer paso. En fin, el mundo actual está en otro sitio, el conocimiento proviene de la ciencia convencional y aquí estamos incómodamente, y luego estamos muy solos cuando lo intentamos. Yo diría que ninguna facultad de mi entorno, y son 42, entiende todo esto, más que cuando se lleva a una aplicación muy práctica. Y de esto quería hablar hoy, de ver cómo esto se puede hacer entender, a lo mejor también aquí, pero sobre todo en el mundo exterior. ¿Cómo aplicamos esto en la práctica? ¿Qué frutos tiene? ¿Qué investigación es esta? ¿Y qué produce finalmente? Para esto, algunas ideas previas sobre la razón abierta. Esto es el siglo XXI, ¿no? Hemos llamado a esto el siglo del conocimiento científico, que creció exponencialmente y que nos ha llevado a para mucha gente, a una convicción, creemos que errónea, de que está todo en nuestra mano. Y si no lo estará en breve. La ciencia llegará a resolver todas las cuestiones que hoy preocupan a la humanidad, ¿no? Esto se llama cientifismo, entender la ciencia como la única respuesta, la única mirada a la realidad y la única, por otra parte, de interés. El resto parecen haber perdido interés y la tecnología pues, sería la nueva práctica de esa religión. Una tecnología que de todo lo puede, aparentemente, ¿no? A partir de un dispositivo móvil podemos ver hoy una calle de Bangkok o podemos navegar en el mar, en fin, podemos hacer cosas que para mucha gente ya son suficientes, no requieren más. El mundo feliz estará en eso, en un hiperdesarrollo de la ciencia que nos cure de todos los problemas, incluyendo la muerte, porque ya hay gente que cree en la inmortalidad, y una tecnología que le apoya y que le sustenta. ¿Tienen sentido las preguntas filosóficas del pasado en este mundo del siglo XXI? Estas son las preguntas que Kant se hacía, que son las mismas que estamos tratando en Razón Abierta. La pregunta epistemológica, ¿qué puedo saber? ¿Cuál es el alcance de mi ciencia? ¿Hasta dónde me puedo fiar de ella? ¿Cuándo claudica la ciencia? ¿Qué idea tengo de hombre? ¿Es la evolución natural de un mamífero muy desarrollada y poco más? ¿O tiene algún otro contexto que atender y que reflexionar para investigar con él, por ejemplo? ¿Qué debo hacer? ¿El bien, el mal? ¿Vale todo? ¿Cuáles son los comportamientos adecuados? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué sentido tiene todo esto que hago? Al final de
del proceso es la muerte. Y bien, todo esto en la sociedad del conocimiento para mucha gente quizá no se ha reflexionado, no se ha, en fin, rechazado de plano, sino que simplemente está fuera del scope, no interesa. En este caso tenemos estos problemas, pero ha habido un acontecimiento que nos ayudó inesperadamente y afortunadamente en esta cuestión, que ha sido la pandemia. Un tiempo en el que hemos visto cómo un simple virus ha barrido con muchas convicciones basadas en la ciencia convencional. Creíamos estar a salvo ya, de vuelta prácticamente de las enfermedades medievales, ¿no? Y de pronto vemos que hasta la economía se para, los transportes, la educación. Bueno, ha sido un baño de realidad para saber los límites y las deficiencias que tiene la ciencia convencional todavía, que tiene un recorrido tremendo y que no llegará hasta el final del proceso. ¿Qué piensa un filósofo, en este caso ateo, o sea, poco sospechoso de partidario de lo que estamos defendiendo al respecto? Pues dice que es que no hay, también lo ha dicho Jorge, no hay ciencia libre de presupuestos filosóficos. Otra cosa es que no quieras plantearlos y tú puedes investigar con células madres sin hacerte preguntas, pero hay un presupuesto filosófico debajo que es materialista, si piensas que se pueden manipular como cualquier otra cosa, por ejemplo, ¿no? Esto es desde la filosofía. No se trata, como bien... Seguimos en el hilo porque hablamos de lo mismo. No se trata de atacar la ciencia, sino el cientificismo. Esa mirada adoratriz o adoradora de la ciencia como la única cosa que tiene interés, el enfoque único para conocer, en nuestro caso, el ser humano, el funcionamiento, la enfermedad, ¿no? Otra filósofa británica recientemente fallecida decía que esa convicción del cientifista, de quien cree que la ciencia tendrá todas las respuestas y si no las tiene hoy, las tendrá un poco más adelante, no es sino un enorme acto de fe también. Se nos critica por esto, pero es pura fe. Hay gente que cree ya realmente que está al alcance de la mano la inmortalidad, porque allá hay procesos de... Esto por el momento es un acto de fe también, es una reflexión de la contradictio in terminis que tiene esta cuestión, ¿no? Mary Midley comparaba esta mirada cientifista con la que tenemos cuando vamos a un acuario de estos de muchas plantas donde se pueden ver todo el ecosistema, ¿no? Desde la playa hasta la profundidad. Si nos empeñásemos en ver solamente a través de una ventana, veríamos solamente una parte del fenómeno y no tendríamos idea del resto. Y esto es lo que pasa con quien se empeña en mirar la realidad, en este caso biológica, desde la ventana solo de la ciencia. Está perdiendo otras dimensiones que son la realidad completa. Y esto, de nuevo, no es una cuestión que venga solo de la filosofía, la ciencia lo está reclamando. Aquí tenéis dos ejemplos, pero hay otros muchos más. Por ejemplo, el informe de la Comisión Galileo de científicos de altísimo prestigio, físicos de los mejores centros internacionales, gente de la ciencia convencional que reclaman, más allá de la visión materialista del mundo, hacia una ciencia expandida. Usan el mismo término que Benedicto XVI. O la red Scientific and Medical Network, que habla también de explorar y expandir las fronteras de la ciencia, de la medicina y de la espiritualidad. O sea que tenemos, esto es una preocupación no general, no para muchos, pero es una preocupación. La cuestión es, la ciencia es un caballo, como en este caso, poderoso, que cada día consigue nuevos logros, que puede llegar aparentemente a donde quiera, pero la pregunta es quién lo gobierna. ¿Quién lo va a gobernar? Porque la ciencia en sí misma se puede autogobernar. Si uno solamente plantea como límites aquello que puede ser hecho, pues todo podrá ser hecho prácticamente. Y estamos viendo cómo en China, por ejemplo, se permiten investigaciones donde no hay ningún criterio ético detrás y simplemente puede hacerse, hágase. Podemos hacer una quimera, podemos mezclar ser humano con primate, pues si se puede hacer, intentémoslo, porque hay como una obligación, hay una especie de obligación por intentar todo aquello que pueda ser. ¿Quién le pone el ronzal al caballo y quién lo va a dirigir en el sentido que quiere ir? Tiene que ser el hombre. Es el hombre quien tiene que disfrutar de eso y de los beneficios de la ciencia para un crecimiento humano. No digamos la tecnología, que esta ya lleva autonomía propia, porque esto ya está en manos de gente sin formación ninguna. Simplemente aprendieron cosas, no saben ni siquiera los procedimientos, pero tecnológicamente pueden hacer cualquier cosa. Podemos investigar a través de un teléfono móvil, podemos meternos en casa ajena, etcétera, etcétera. En fin, el hombre, la excelencia humana es quien debe gobernar la investigación, la ciencia, la universidad. Todo acontecimiento humano debería ser gobernado por gente que tenga virtudes, que tenga auténtica sabiduría. Sabiduría en sentido amplio, no conocimiento, no datos, sino prudencia, criterio moral, etcétera, etcétera, benevolencia, compromiso, abnegación. Hoy día a los chicos de primero de medicina les preguntamos sobre esto y no saben definir la abnegación porque está tan poco de moda. Pensar que se pueda anteponer bien ajeno al propio es impensable hoy día, ¿no? Primero yo y después yo.
etcétera, etcétera, con idea de rectitud, humildad, humildad intelectual en la ciencia. O sea, defender eso parece un anatema casi, porque vamos a ver, hacernos sitio en el territorio científico a base de codos, etcétera. Hace falta auténtica sabiduría humana para gobernar la ciencia allí donde queramos. Un poeta inglés, T.S. Eliot, lo he puesto porque me sorprende la fecha. Fijaros qué actualidad. 1934, un poema que se llama La Roca. Lo traduzco para que se entienda bien. Se preguntaba entonces ya, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? Entonces, el conocimiento entonces era pobrísimo. Hoy tenemos un conocimiento científico brutal. Pero aún más allá, yo me pregunto con él, ¿dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Porque todavía mis maestros fueron gente con mucho conocimiento. Pero es que ahora un alumno de mis clases puede en tiempo real, alguien que es prácticamente ágrafo, que no sabe ni leer, puede en tiempo real encontrar en el dispositivo móvil una información que me rebata. Tiene pura información, datos, y cree que con eso ya tiene hecho el camino. Si en un momento virtual, y no es descartable, vista la pandemia, desconectásemos a toda la humanidad de las redes sociales, no tendrían ninguna información ni nada con lo que poder tomar decisiones o trabajar, ¿no? Bueno, hablamos de sabiduría. La pregunta sería, ¿pero todo esto es misión de la universidad? ¿O la universidad era donde generábamos el conocimiento? Donde hacíamos a buenos tecnólogos, a buenos técnicos. ¿Tenemos que crear también sabiduría? ¿Hombres prudentes, ecuánimes, etcétera? Bueno, el riesgo de no hacerlo, pues es, puedo poner muchos ejemplos, pero por ejemplo la gran crisis económica de Wall Street, pues lo hicieron las mejores cabezas de Harvard, de Stanford, de las grandes facultades de en economía y gobierno de los Estados Unidos, gente joven que tenía un gran conocimiento técnico, pero no con criterio moral para decidir qué puede o qué debe ser hecho. Una ciencia pura y descarnada, sin contrapartidas, tiene riesgos de este tipo, pues de pensar que el cientificismo, en definitiva, la prepotencia intelectual, la falta de compromiso social y por el bien común, ¿por qué voy a pensar en otros que no sean yo? Estos fueron los economistas de Wall Street, etcétera, desde el punto de vista antropológico, pues deshumanización, inequidad y la falta de sentido si solamente enseñamos a la gente lo que puede hacer cuando las cosas salgan mal, fracasen, no tengan dificultades, ante la frustración lo normal será lo que afecta, por ejemplo, como una plaga, al menos en nuestro país, a la población médica. 30% de un reciente estudio de los médicos están en el burnout, un síndrome que tiene una clasificación clara, en definitiva, gente que querría dejar la medicina si pudiera, que lo dejaría en este momento a los 40, 50 años. Frente a esto, si hubiéramos actuado de otra forma y una razón abierta hubiera hecho reflexionar también sobre estas cuestiones, pues quizá desde el punto de vista epistemológico teníamos a gente intelectualmente humilde, más sabia, gente que tendría un compromiso social claro en todo lo que hace, también en la investigación, no habrá que explicárselo, prudente, respetuosa con el ser humano antes de tomar decisiones, en fin, gente que entiende parte de su vida personal, la vida profesional, y busca en ambas una plenitud que le haga decir al final del camino, esto ha merecido la pena. Claro que hay una responsabilidad. Yo creo que la universidad debería romper esa caja en la que con estos riesgos están los estudiantes que hoy ingresan, ¿no? Y los investigadores que hoy trabajan encerrados en esta falsa promesa de la ciencia, ¿no? Falsa en cierto sentido. Es una promesa muy real que da muchas respuestas, pero en otros no. Y me parece que aquí conviene recordar a Thomas Kuhn, que quizá es conocido y bueno, es un filósofo de la ciencia, físico de formación, que en los años 70 publicó este librito muy aconsejable para leer, que hablaba de revoluciones científicas. Él creyó entender, y así lo explicaba con ejemplos muy prácticos y muy reales de la historia de la ciencia, cómo este es el ciclo de desarrollo de la ciencia normal. Él dice que la ciencia normal, así la llamaba él, tiene un paradigma en cada momento de la historia. Estamos en el paradigma biológico, estamos en el paradigma, el que fuera, microbiológico. Ese paradigma determina lo que se investiga. ¿Qué se puede investigar? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué se espera para que seas exitoso? ¿Por qué te pueden dar dinero? Todo eso es la ciencia normal. Mientras estés dentro de ese caldo de cultivo, las cosas funcionan bien. Y tú puedes investigar y serás un investigador de éxito que publica y tendrá su currículum. El problema está en que algún día algún disidente detecta una anomalía y ve que ese paradigma no explica bien algo. De pronto dice, esto no funciona para lo que... Y si esa anomalía, ese disidente, es seguido por otros que efectivamente corroboran, que se dan cuenta que esta forma de investigar no da respuesta, por ejemplo, a un problema ético, como pudiera ser, la ciencia, el paradigma previo entra en crisis. Y desde la crisis, si prende, revolución científica. Hay un cambio de paradigma, entonces cae el poder establecido y viene un nuevo poder.
nuevo paradigma que entra de nuevo en el ciclo de exponerse a nuevas anomalías en el futuro. Él lo explicaba bien con la Revolución Francesa, con un ejemplo más sociológico, ¿no? Como un paradigma del rey de procedencia divina de pronto es cuestionado por unos pocos que ven la anomalía de que se sienten iguales que él humanamente, ¿no? Estos pocos revolucionarios ponen en crisis el sistema, prende a una revolución auténtica y finalmente cae la cabeza de un rey y aparece un nuevo paradigma que se llama, pues no sé, entonces república o lo que fuera. Y así la ciencia, el libro es muy bonito para verlo porque se pueden ver como 8 o 10 ciclos de cambio en la ciencia en los últimos 3 siglos han procedido de estos disidentes. Esta gente que levanta la mano porque cree que la investigación no está funcionando bien en ese momento. Como estamos haciendo en este momento nosotros, creemos que la investigación es huérfana de algunas cosas importantes, pero realmente lo es. Mi planteamiento entonces, llegando aquí y dejo esta idea, cojo otra cereza, sería, ¿será la razón abierta entonces una estrategia de innovación universitaria, la integración curricular que supone pegar ciencia con humanidades, que nos parece imposible, difícil? ¿Será una revolución posible pendiente que pudiera dar al traste con el paradigma actual? No lo sé, pero mirar, hace ya mucho tiempo también, año 2000, 22 años, este pasa por uno de los líderes de la educación médica en el mundo. Harden, desde el Reino Unido, pues viene publicando todo lo que hoy es la nueva didáctica de la pedagogía médica. Es un gurú y un pope incontrovertible. Hoy lo veremos dentro de poco en Lyon, en un congreso de la AMI, de la Asociación Médica Mundial. Y él defiende desde entonces la necesidad de que en la universidad, en la educación médica, se promueva la integración, primero entre materias que tengan que ver, que tengan fronteras, y esa la van complicando más hacia arriba, son desde los sistemas más sencillos a lo ideal que sería una integración transdisciplinar, que incluye las ciencias sociales, que incluye la filosofía, o sea, que ya está dicho hace 20 y pico años, desde la propia medicina en nuestro caso. O sea, que no estamos inventando nada. Lo digo por si alguno piensa que es que todo esto es, como decíamos al principio, en esta lista de pegas que se ponen, ¿no? Esto es un peaje que se paga en Anahuac o en Francisco de Vitoria porque es la casa, es la seña de identidad, porque es la visión de... Nada de esto. Estamos en la punta, en la cresta de la ola. Y en ese sentido, pues no sé, el reto es, ¿seremos el último ejemplar de una especie en extinción? ¿De una universidad romántica que intenta recuperar eso que perdimos en la historia reciente de la universidad, que se ha ido fragmentando, o los primeros disidentes de ese nuevo paradigma que está por llegar? Veremos. Esto lo dejemos de estar. ¿Cómo? La idea está, para mí, clara. El problema es el cómo. Pues vamos ahora de cómo. Vamos a explicar todo el detalle de cómo se hace una investigación de razón abierta. Todo lo que siempre quiso, parafraseando a Woody Allen, saber sobre razón abierta, pero nunca se atrevió a preguntar. Pues venga, ¿preparaos? Pues a por ello. Empiezo con lógica. Vamos a dar unas clases de lógica, será un semestre, luego pasaremos a unas clases de epistemología, serán seguramente otros 2 meses más, etcétera, etcétera. Aparentemente imposible. O sea, todo lo que deberíamos entender, dominar, conocer para poder aplicar en un proceso de investigación en razón abierta son disciplinas muy ajenas a nuestra formación y virtualmente inalcanzables a esta altura de la vida y con las posibilidades que tenemos, ¿no? La pregunta que nos hicimos en nuestra facultad entonces fue ¿cómo podemos aterrizar esto de una forma que se entienda realista, útil, que sea fácil, que tenga alguna eficacia, que dé respuestas a un problema y que sea algo que la gente pueda entender como prioridad? Soy profesor de matemáticas, bueno, de estadística aplicada, de ciencia de metodología de investigación, soy médico, pero me dedico a esto en el grado y me gustan las fórmulas. La propuesta que hago es razón abierta, que ya entendemos que es más medicina, entiéndase medicina, ciencia de la salud, cualquier otra, sería igual, en el caso de la medicina, a medicina centrada en la persona. Es una medicina adjetivada, que todos entendemos seguramente. Intuitivamente ya sabéis de qué estamos hablando. Al decir una medicina centrada en la persona, que por cierto me pregunto, ¿qué otra medicina podríamos tener? Si la medicina se dedica al tratamiento del hombre enfermo, ¿qué medicina, si no centrada en la persona, podríamos estar practicando? Pero realmente nos ponemos en piel de los pacientes. Razón abierta en medicina. Esta es la misión de mi facultad. Entonces, lo pensamos así en su momento y resumimos este proceso en promover de nuestro ámbito, el que nos corresponde a nosotros, que es la formación de las nuevas generaciones y la investigación, una medicina centrada en la persona. Esto se antecedió de una reflexión sobre qué perfil de médico necesita el siglo XXI, este siglo de luces y sombras que estamos presentando. Pues también, por resumir mucho, porque aquí hay mucho detrás y todo un documento que lo he traído para compartir, si lo queréis, sobre medicina centrada a la persona, si hay que resumir en algo lo que yo como paciente, que ya lo he sido y lo seré y todos lo seréis,
necesitamos de un médico es poder confiar plenamente en el médico, tener una esperanza en que se va a comportar como espero de él. Claro, ¿y qué espera un paciente? ¿Qué espera del médico un paciente? Pues hay que pensar que es un paciente. En una facultad convencional, un paciente se presenta como esto, una máquina casi perfecta que de vez en cuando falla y que un técnico, llamado médico, llamado biotecnólogo, llamado enfermero, llamado tal, repara en lo que le compete. Pero no solamente es eso. Un paciente no es una biología solamente, es una biografía sanitaria completa, donde actúan todas las dimensiones de la persona que es. No sé mucha filosofía, no sé mucha antropología, pero sé que la dimensión biológica luego es prominente, no la podemos dejar atrás, no somos espíritus voladores, pero tenemos, si enfermamos, es imposible enfermar sin que todas estas dimensiones se afecten. La dimensión biológica, obviamente, el dolor, la dimensión psicológica, el temor, la angustia, el miedo, la incertidumbre ante la enfermedad, la dimensión familiar, social, laboral, allí donde nos desarrollamos. Pues, si un accidente grave me impide seguir trabajando como venía haciendo, este es el tipo de sufrimiento que tiene este paciente. Es la incertidumbre de pronto ante la posibilidad de no tener una fuente de ingresos para poder seguir. O imaginar en la pediatría, donde los niños ni se enteran de lo que les pasa. Son los padres los que realmente sufren por motivo de la enfermedad de sus hijos. Y esto no admite morfinas. Quiero decir que la mayor parte de este sufrimiento no se trata con fármacos. Y no digamos de la dimensión espiritual, tenga esta el sentido que tenga, pero todos tenemos un proyecto vital, todos queremos ir a algún sitio, a lo mejor lo hemos reflexionado o no. Lo que sí sabemos es que ante el accidente grave, ante la enfermedad terminal, esto se interrumpe y todo cambia de plano y se nos pone delante otra cosa. Y tus proyectos, tus ideas, tus intenciones ya no tienen sentido ni tienen interés. Ese tipo de sufrimiento, ¿cómo se llama? ¿Cómo se trata ese sufrimiento? ¿Cuál es la morfina para eso? Médico confiable, entonces, es un médico que tiene que tener doble cara. Una dimensión de pura competencia técnica y clínica, destreza científico-técnica, obviamente. Y aquí tenemos que echar el resto de la investigación pura y dura que mejore el proceso asistencial, que garantice tratamientos más eficaces, más seguros, pero también tiene que tener excelencia humana, esa sabiduría que reclamaba antes, que cuando menos tiene dos componentes, destreza relacional, no se puede ser de cualquier forma médico, no se puede comunicar de cualquier forma con un paciente, y ciertos valores que den seguridad. Que yo sepa que cuando estoy ante mi médico puedo confiar plenamente en que solo se guía por mi interés, por mi bien, que no hay otras cosas detrás, su bolsillo, su empresa, sus intereses científicos, etcétera, etcétera. Esto sí es casar ciencia y no tanto humanidades, sino ciencia y humanismo. Porque el salto de las humanidades al humanismo, hablaremos un poco de él. Ciencia y humanismo. Hay que educar todos los órganos del actuar médico, manos, cabezas y corazón, ¿no? Entonces, segundo objetivo. Hasta aquí era la introducción para decir por qué hablamos de una medicina centrada en la persona. Bueno, ¿qué es investigar en medicina centrada en la persona? Pues en definitiva es ese paciente que es una persona que tiene todas esas dimensiones de despliegue personal que pueden verse afectados por la enfermedad, tiene que ser atendido integralmente. Y no estamos formando médicos ni la investigación procura información para atender la mayor parte de esas dimensiones. Si acaso la biológica y un poquito de la psicológica, poco más. ¿Cómo investigar en medicina centrada en la persona? Pues si queremos centrar las cosas en las personas, pongámonos en su zapato. No hay otra cosa que hacer que experimentar en su piel, saber qué sienten, qué piensan, cómo escuchan, cómo ven desde su perspectiva cuando están enfermos y cuando nos piden ayuda. Lo van a contar ellos mejor. Vamos a ver si nos funciona. Aquí tenemos un momento de riesgo técnico. La tecnología es muy mejorable, como siempre. No. Perfecto. Un segundín que no va el audio. Me parece que ya debería.
Ellos son pacientes. La necesidad por la que reclaman atención a los médicos nos parece clara. La que ellos llevan en su interior es otra, más amplia. Y de esto habla la razón abierta. O formamos nuevos médicos o investigamos en procesos para mejorar la atención que se da a los pacientes, o estaremos trabajando solamente una parte del fragmento, la biología. ¿Seguimos con la presentación, puedo? A ver, ahora. ¿No? ¿Puedes pasar por aquí? ¿No? Ahora. Bueno, aterricemos entonces en la práctica. ¿Cómo se puede investigar en una medicina centrada en el paciente, en la persona? ¿Cómo se puede hacer investigación de razón abierta desde la medicina, en este caso, desde la ciencia de la salud? Algunas vías. 4. Voy a dar 2 pinceladas de cada cosa. Podemos investigar sobre pacientes, sobre la experiencia de pacientes, para saber exactamente lo que necesitan y no atender solamente a lo que creemos que necesitan. Podemos investigar sobre los profesionales, que son también personas, por cierto. Cuando hablamos de una medicina centrada en la persona, hablamos centrada en las personas, médicos y pacientes, una profesión de altísimo riesgo biológico y psicológico, por ejemplo.
Podemos investigar sobre la educación médica, que sigue anclada en el pasado y tiene que ser renovada desde la pedagogía, desde la investigación pedagógica para conseguir médicos más competentes, integralmente competentes. Y finalmente podemos investigar sobre filosofía de la ciencia en la medicina, en la biomedicina. ¿Alguna idea? Primera vía, investigar sobre la experiencia del paciente en el sistema sanitario. No voy a perder mucho tiempo porque quiero mejor escuchar que la presentación la comparto y más información, pero lo que quería comentaros era, os aconsejo mucho, si no la conocéis todavía, estudiar esta página y esta iniciativa. El Instituto Piquer Europa es una charity, una fundación que está en Oxford. Hace ya tiempo, yo creo que casi 10 años, lo visitamos y conocimos algo muy inspirador que os invito a conocer también, que es justamente un centro para investigación de la experiencia del paciente. Trabajan como fundación gratuita y desinteresadamente para todo el NHS, el Sistema Británico de Salud, y producen una ingente cantidad de documentación científica de investigación y de materiales que son directamente exportables a cualquier otro sitio y utilizables para conocer en profundidad cuál es la experiencia del paciente con cáncer de mama o la del niño con superviviente a un accidente o a un abuso, etcétera, etcétera. Ellos consideran que una atención de calidad centrada en la persona es una atención que sitúa a la persona en el centro de la misión y objetivos de todo el sistema. Y fijaros que no solamente reclama atención sanitaria, sino también apoyo. Es que son personas que necesitan ser apoyadas, reforzadas y sujetadas en el momento de la enfermedad, y capacitación, empowerment, dicen hoy día también, ¿no? El empoderamiento, en darles herramientas e información y ayuda para que sean autónomos en su cuidado y que puedan volver a ser autónomos. Es una atención que además promueve la dignidad y la autonomía de cada persona, pidiéndole activamente participación en la toma de decisiones, un papel activo y considerando sus preferencias, algo que hoy cuántas veces ocurre, ¿no? Apelo a vuestra experiencia, no sé, la mía es también como paciente, pues a veces uno vive o viene desde el paternalismo, desde el autoritarismo, como te dirigen a un sitio que a lo mejor no pensabas o no querías ir. Promueve relaciones terapéuticas positivas, formalmente. Esto es una parte nuclear de la atención. Es que son encuentros finalmente entre hombre médico, hombre enfermo. Y ambos ontológicamente igualmente dignos, igualmente capaces de decidir en conjunto, y esto se ha ido pervirtiendo esta relación. Pues esto lo reclama el Instituto Piquer, igual que pensar en el personal sanitario, que debe trabajar en un sitio donde le merezca la pena, donde pueda estar satisfecho al final de cada jornada y al final de la vida profesional. Y para esto han identificado 9 áreas de acción. De nuevo, las paso muy rápido porque os invito de verdad a disfrutar de la página, porque la información es abundantísima y para nosotros fue muy inspiradora. Voy a enseñar algunos resultados de investigación nuestros que tienen que ver con mutatis mutandis, pues aprovechar aquellas iniciativas y hacerlas en España en este caso. Ellos hablan de 9 necesidades del paciente para una atención centrada en la persona. Un acceso rápido a asesoramiento confiable, un tratamiento eficaz, sobre todo médicos confiables, médicos que le tratan, que saben lo que están haciendo, pero que puede confiar en ellos. Continuidad, no abandono en los servicios. Entre la atención del ingreso hospitalario y la continuidad posterior, a veces el paciente queda totalmente desasistido. Participación de los familiares y cuidadoras, que es la gente con la que yo quiero vivir y quiero que participe, me acompañe y esté en el proceso. Información clara, comunicación y apoyo para el autocuidado. Quiero claridad, tengo capacidad, quiero saber y decidir por mí. Había algo más allí que me salté. Participación de decisiones y respeto a las decisiones, apoyo emocional, empatía y respeto. No es algo graciable, es algo exigible. Quiero tener apoyo emocional en mi momento de fragilidad. Atención a las necesidades físicas y ambientales. A veces son muy desagradables las estancias en los hospitales, las esperas, etcétera, etcétera. Y finalmente, atención a la necesidad espiritual, entendiendo como tal lo que vamos a ver. Os dejo las diapositivas donde tenéis una explicación más detallada de cada una de las dimensiones que pueden ser evaluadas, estudiadas, investigadas, mejoradas. Aquí sobre el acceso, pues qué importante es la facilidad de acceso, que la espera sea corta, que dispongamos de profesionales confiables que nos informen de forma rápida. ¿Cuánto sufrimiento hay en esto? En la incertidumbre solamente, ¿no? Desde que notamos el bulto, notamos el problema, notamos la discapacidad, hasta que por fin damos con una opinión experta que nos hace ver que no es nada o que nos tomemos en serio aquello. Tratamiento por personas confiables, ¿no? Que generen sentimientos de confianza en que van a actuar adecuadamente para mi necesidad
eficazmente y que además van a respetar, me van a preguntar para empezar las preferencias, si es que las hay, si hay opciones, ¿no? Continuidad, fluido, coordinado, experimentar que estoy en manos de un sistema, no en manos de alguien episódicamente y luego me abandonan y me recogen otra vez cuando las cosas se complican. Familiares, amigos, reconocer la importancia que tienen en el cuidado. Para mucha patología crónica, pues imaginar, ¿no? Fundamental. Si no los incluimos, la participación no es tolerada, es bienvenida, aceptada y apoyada, empoderada, educada, etc. Información clara, fiable, comprensible, sin jerga, que me sirva para tomar decisiones, que me la den en el momento adecuado, de forma comprensible, no antes de entrar al quirófano, firme aquí, ¿no? Este tipo de actitudes. Posibilidad de participar en las decisiones sabiendo que somos iguales en el sentido más ontológico del término, ¿no? Respetando preferencias, elecciones, etc. Apoyo emocional. El tratamiento es holístico, es global. No vale un médico frío, un médico ausente, un médico que mira la pantalla del ordenador, un médico que es impertinente en ocasiones porque está cansado, porque es el último paciente del día, porque el anterior se le cruzó, etc., ¿no? Empatía, respeto. Que la atención sea compasiva requiere sensibilidad y apreciación de que la otra persona es, que el individuo que tengo enfrente es una persona, que podría ser yo mismo o mi familiar más querido, ¿no? Entornos seguros y confortables que den que demuestran cómo el dolor se maltrata, al menos en España. Hay una gran cantidad de pacientes que están sufriendo patologías dolorosas que no están suficientemente tratados, de algo que sería totalmente aliviable, cuando menos. Ya que no hay curación posible para el cuadro, sí se puede aliviar completamente el dolor para un trastorno reumático, oncológico o el que fuera, ¿no? Y por último, la necesidad de contar con las creencias, valores, las convicciones personales, tener habilidades para identificar el sufrimiento espiritual y poder orientarlo, aunque uno no sea ni sacerdote ni sepa cómo hacerlo, pero podrá derivarlo, ¿no? Pero ser sensible a esto. ¿Cuánta gente, por pudor, por vergüenza, porque no hay posibilidad, pues sufre en momentos críticos de su vida sin este tipo de apoyo que para ellos es fundamental? Bueno, ejemplos de que esto se puede hacer. Esto es grupos de profesores de mi facultad que están investigando en ese sentido. Por ejemplo, un estudio sobre perspectivas del manejo que se hace al cáncer en España. Un estudio multicéntrico estatal donde hemos preguntado a muchos pacientes con cáncer cómo se sienten tratados, en qué cosas van las cosas bien y en qué cosas no tanto. Y destacan cosas que nadie atiende. Algo parecido con la esclerosis múltiple, creo que es este otro estudio, una enfermedad discapacitante y grave de gente muy joven que pronto pierde expectativas laborales, tal, pues ha hecho un gran estudio sobre el impacto biopsicosocial en todas las dimensiones de la vida, desde las relaciones de pareja, el trabajo, transporte, etcétera, para que sepamos exactamente cuáles son las necesidades de estos pacientes, más allá de su fármaco, que ya lo conocemos. Hay una posibilidad de tratamiento, ¿no? A veces preguntamos no solamente al paciente, sino también preguntamos al profesional y comparamos las respuestas, a ver si concuerdan, porque las percepciones pueden ser no unánimes y estamos empeñándonos en cosas que el paciente no quiere o espera y viceversa. Tenemos sin atender otras. Por ejemplo, pacientes asmáticos o pacientes con cáncer nos confirman cómo efectivamente los médicos estamos muy despistados cuando estamos valorando las recaídas asmáticas y la angustia que producen o los síntomas asociados al cáncer. En fin, como estos, tenéis decenas, si no centenares de estudios en la página de Picker, que tienen además de los propios estudios de investigación, infografías que resumen la información de una forma muy valiosa y que nos dan a los clínicos pues, un golpe en la cara muchas veces cuando leemos que el 8% en este caso de los niños no tienen cierto tipo de atención, ¿no? Esto es, creo que se colgó otra vez. A ver. Esto es investigar en la experiencia del paciente. Se puede investigar también en la experiencia del profesional sanitario, para una medicina centrada a la persona, para hacerles más competentes y para hacerles gente que sufra menos, como vienen sufriendo. Entonces, pues aquí tenéis, podemos investigar sobre cómo son de competentes en aspectos de profesionalismo, como la empatía, el criterio ético que manejan, qué necesidades de formación tienen al respecto, cuál es su satisfacción, qué riesgos tienen en su vida personal, sobre todo psicológicos. Pues aquí veis algunos ejemplos. Prevalencia y factores del burnout en un área de salud. En toda una zona donde vimos que el 30% de los médicos están buscando dejar la medicina porque ya no aguantan más, porque se equivocaron, porque pretendían o creían que simplemente su obligación era arreglar y curar enfermedades y que todo era éxito. Y cuando se frustran ante la tozudez de la vida, que es que la enfermedad a veces no es curable y que los pacientes fallecen y que además todo esto genera relaciones difíciles, pues se frustran y se queman. Empatía médica.
hemos hecho un estudio de validación al castellano que podemos compartir de una herramienta que mide empatía médica en estudiantes de medicina o en médicos en forma, con los puntos de corte propios de nuestro contexto cultural, que no estaba hecho. Se puede investigar también, pues, en los riesgos que tienen los estudiantes ya, pero sobre todo los sanitarios, biológicos y psicológicos. Ideación suicida, depresión, problemas serios que afectan a la profesión médica. Podemos investigar, a veces ocurren cosas que no solamente mejoran la experiencia del paciente. Fruto de estos estudios se han tomado decisiones concretas que han mejorado pues, algún punto de fallo del sistema, ¿no? Pero a veces es una cosa muy escandalosa como esta. Por ejemplo, el estudio aparentemente tenía que ver poco con la medicina centrada en la persona, pero tuvo que ver muchísimo cuando evaluamos todos los servicios de oncología radioterápica en España. ¿Qué dispositivos tenían para hacer radioterapia? Y se identificaron que la mayor parte de ellos estaban obsoletos y que estaban radiando de una forma inapropiada a los pacientes, haciendo más daños que beneficios. Aquello acabó, por hacer la historia larga corta, en que un prócer, un donante, un muy conocido empresario español, donó una renovación de toda la plantilla de los centros sanitarios españoles de oncología radioterápica. Y aquello procede de un pequeño estudio de una pequeña facultad, de un grupo de profesores que se preguntaban si, como en su entorno conocido, en el resto de España pasaba que las máquinas eran viejas. Fijaros el beneficio que hubo para una cantidad de pacientes. Y etcétera, etcétera, con Picker. Picker también tiene mucho sobre el staff. Investigaciones en torno al staff donde se dan cuenta pues, que el 67% mantienen la motivación después del COVID, pero otro 30 y pico por ciento ya la perdió. O que el 27%, no sé qué pone aquí, están con estrés, o el 40 y tantos por ciento. Podemos estudiar también, investigar sobre educación médica. Esto es muy relevante. Nos preocupa particularmente una facultad joven que tenía que buscar su camino y que sabíamos que el modelo tradicional producía un tipo de formación que mirar cómo es. ¿Qué tipo de profesional necesitamos? En la educación médica nuestra lo tenemos escrito. Hay un documento que explica qué estamos buscando y cómo se encuentra eso. Y esto procede todo de investigación que veréis al final. Pero el resumen de lo que nos preocupaba y lo que estamos haciendo está aquí. Pensábamos que el modelo tradicional estaba caduco, es obsoleto, que produce este perfil de egreso, todo conocimiento y muy pocas competencias de destreza. Para muchos estudiantes de medicina, así las cosas, creen que la mejor forma de ser médico sería ponerse directamente una inyección de conocimiento y acabar el proceso indoloramente, ¿no? Y esto hace que los currículums sean pues un poco Frankenstein, ¿no? Cada especialista cuenta todo aquello que sabe de su especialidad de una forma exhaustiva. Luego viene otro que no se coordina y cuenta otra parte y al final el alumno ve pues, fragmentos sin pegar y hace una composición que es fea, finalmente no funciona. Además, los académicos médicos tenemos una enfermedad común. Todos los que nos dedicamos a esto tenemos enteritis crónica, no enteritis de inflamación intestinal, sino de sentir la obligación de contar entera nuestra especialidad, aunque no quepa. Si nos dan pocos créditos, corremos más. Si nos dan más, corremos menos, pero contamos todo haciendo una plétora, ¿no?, de información cognitiva que satura el tiempo, la energía y la fuerza del alumno que se queda solo con esto, con su corteza. Pero esto ni pasa al corazón ni pasa a las manos, sobre todo. Si pensamos que las prácticas clínicas arreglan el proceso, ¿conocéis eso de buscar a Wally? Estas publicaciones, buscáis a Wally. ¿Quién es el estudiante de medicina en esta foto? Por aquí hay un cirujano interviniendo, algunos residentes viendo la primera intervención, otro residente que llegó tarde se subió un peldaño para ver algo y el estudiante pobre es esto. Esto es como cuando te venden en un apartamento en la playa, luego llegas y estás en la quinta fila que no ves el mar, ¿no? La práctica clínica no es significativa y genera, el proceso es este, ¿no? En 2010 hubo una circunstancia inédita en 57 países europeos. Deciden que la universidad debe cambiar el famoso Plan Bolonia, ¿habéis oído? El espacio europeo de educación superior que plantea unos objetivos comunes. Hubo ríos de tinta sobre la cuestión, sobre cómo debería ser el médico del futuro, comprendiéndolo, etcétera. Y lo que proponía, la verdad es que sonó muy bien. Parecía un cambio de paradigma de aquellos que nos contaba antes Kuhn. Si desde la Edad Media y hasta el año 2010 la universidad tuvo como compromiso generar conocimiento, depositar conocimiento y transmitirlo de generación en generación, y el compromiso del estudiante era demostrarlo en el examen final, me lo daban como un ping-pong. Yo me lo dan y yo lo devuelvo y me gradúo. Así fui yo, un estudiante de medicina y recién graduado. Bolonia plantea que no. La universidad tiene un fin social que es producir profesionales competentes. Pero claro, ser competente es un poco más complejo que tener conocimientos. Conocimientos, habilidades, actitudes, capacidad de buen juicio, de aterrizar la teoría general de los libros al caso particular de cada caso y sobre todo eso en un marco de valores, sin el cual
las cosas pueden derivar a un sitio pues, indeseable. De nuevo, la excelencia humana que reclamábamos antes. Pues en esto tampoco funciona muy bien ni la educación médica ni las prácticas clínicas, donde pervertimos a los alumnos. Si declaramos un currículum formal, que es el que nos aprueban las autoridades, y así vamos a enseñar medicina, luego eso en la vida real es otra cosa, porque no tienes tanto profesor o no puedes conseguir tal servicio, etcétera. Hay un currículum real que es el que el paciente, y el estudiante, paciente, desde luego, experimenta también. Pero finalmente hay un currículum oculto en la formación médica que depende del estilo personal y profesional de cada clínico que acompaña a un estudiante de medicina, al cual se parece sin querer. Se modela por pura asimilación. En la Escuela Jefferson de Estados Unidos vienen investigando sobre esto hace mucho tiempo atrás ya. Ellos estudian mucho en empatía, entendiendo, este fue el artículo original muy provocador que decía que el diablo estaba en el tercer año. ¿Qué significaba aquello? Pues respecto a la empatía, que es la capacidad de comprender en profundidad, de transmitir que comunicamos al paciente, que le comprendemos y que le queremos ayudar, algo que parece una pieza clave de la educación médica, ¿no? Ellos demostraban cómo si llegaban corazones compasivos a la facultad, y esto era el primer día del primer curso, primer día de carrera, primer curso, segundo curso, tercero y cuarto. Justo en el tercer curso, cuando el alumno ya por fin sale de los cadáveres, de los laboratorios y se va al hospital a ver pacientes junto a médicos, la empatía empieza a declinar en ellos. Y eso ocurre durante toda la vida profesional, la residencia, el resto de la vida clínica, cada vez son más eficaces, más eficientes en tomar decisiones, pero se alejan más del paciente. Este es el modelo educativo que hoy tenemos en todo el mundo. Entonces, algo podemos hacer contra esto. Esta es la presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina de España, una especie de sindicato muy beligerante contra pues, el sistema, digamos, educativo que no responde a sus expectativas y necesidades. Y publicó un artículo doloroso. ¿Qué está pasando con los valores profesionales en la educación médica? Decía ella, a mitad de carrera, que en lugar de valores como la empatía o la colaboración o la humildad intelectual se fomentaban los codazos, la competitividad, ¿no? Un modelo distinto que no sé si en el mundo de la empresa tiene sentido, pero que en el mundo de la compasión y de la medicina debería ser prohibido. Así que parece que pasa esto, ¿no? Que los alumnos llegan así y salen peor de lo que entraban en esta dimensión. De nuevo, la formación no solamente puede ser cognitiva, o esto funciona porque trabajamos con la cabeza, trabajamos con las manos o trabajamos con el corazón o no iremos a ningún sitio. Algunos ejemplos de investigación en este mundo en torno a la educación médica, que nos parece un área por derecho de una investigación de razón abierta. Pues mucho sobre comunicación. La comunicación es el primer y fundamental instrumento de trabajo clínico. Se dice que el 80% de la información que necesitamos para tomar decisiones clínicas procede de una buena anamnesis, o sea, de poder hablar con un paciente de una forma comprensiva. De ahí sacamos la mayoría de la información que nos permite tomar decisiones. Antes de pedir pruebas diagnósticas, si así fuera eso, deberíamos tener como una gran asignatura, ¿no? En las carreras de comunicación clínica, nada de eso. Bueno, eso lo hemos evaluado mucho. Barreras para enseñar habilidades de comunicación en las escuelas de medicina de toda España. Hemos preguntado por qué sí, por qué no, prejuicios y tal, y están descritos y hemos dado sugerencias de cómo evitarlos. Modelos de enseñanza, de empatía, a través de la identificación de emociones en el paciente. Hemos conseguido, bueno, no entro en la metodología, están a vuestra disposición, pero tenemos un dossier grande, me he traído el resumen de todo ello, hay más de 40 publicaciones de los últimos 10 años sobre comunicación clínica, relación médico-paciente, actitudes al respecto de médicos y de estudiantes. Hemos conceptuado el propio modelo de medicina centrada en la persona y de la investigación, y lo tenemos escrito también, compartible, y para que lo veáis y lo reflexionéis, por si creéis que acomoda, que se puede utilizar o no. Hemos enseñado también, sin trampa ni cartón y con puertas abiertas, cuál es el modelo de enseñanza y aprendizaje que tenemos para las habilidades de comunicación clínica en esta Facultad de Medicina. Quiero decir, así entendemos una investigación centrada en la persona, que es con esos fines, pero también con estos métodos. Código abierto, luz y taquígrafos, y que se nos critique y que se nos copie con toda tranquilidad, porque lo que queremos es mejorar el modelo y el sistema, ¿no? Entonces, esto está muy lejos de la investigación competitiva, del hacer el... ¿Cómo llamamos a esto, Alberto? Cuando se paga por tener los derechos. No, cuando haces una investigación y de resultado los patentas. Una patente, un tal, ¿no? Este tipo de investigación centrada en la persona es lo más antitético, ¿no? No patente, porque debe ser conocido urbi et orbi, si se puede. Cosas creo que de mucho calado, tanto en enfermería como en medicina,
se hicieron trabajos internacionales dirigidos desde la facultad desde allí, donde colaboraron gente de Anáhuac y de otros países iberoamericanos que planteaban cuáles son los objetivos de aprendizaje en comunicación clínica en ambas profesiones y que se llegó por consenso profesional experto de colectivos grandes. 50 y tantos expertos internacionales están publicados para aviso a navegantes, quien quiera ver. O, por ejemplo, algo que parecía en España un anatema. En España la gente entra en la Facultad de Medicina solo a través de la selectividad que llamamos, que es la prueba de acceso puramente de rendimiento académico del bachillerato y un examen de estado. Esto ha hecho que en los últimos 35 años los médicos hayan sido seleccionados por su corteza cerebral. Y tenemos de todo tipo, gente muy competente en general, capaz de sacar la carrera, pero gente también, pues luego con esta dimensión humana improbable, ¿no? Y muy difícil de manejar y de tratar. Hicimos un estudio en la Comunidad de Madrid, que son 8 facultades, para saber si un sistema alternativo que llevamos practicando unos años de admisión permite mejorar, digamos, el caladero de estudiantes del que tiramos y a quienes escogemos para estudiar medicina. La idea de partida es que hay muchos perfiles y que no todos deberían ser médicos, que además de cabeza hay que tener corazón, definitivamente, y que eso viene en gran medida condicionado. Pues la psicología dice que la personalidad se consolida en torno a los 18 o 20 años y a partir de ahí disfrutamos de las fortalezas, peleamos con nuestras debilidades, pero somos quienes somos. Y si eres de una forma que es contraria a lo que se espera de un médico, pues lo tienes muy difícil. Y sobre todo si tenemos tantos para elegir, elijamos a aquellos que tienen más. Bueno, pues esta idea tan sencilla fue perseguida, casi por una inquisición académica que no nos dejó durante un tiempo, hasta que finalmente pudimos hacerlo sin problemas. Atendiendo a lo que ya se decía de hacía casi 30 años en Harvard, ¿no? Los estudiantes de medicina que aspiran deberían ser elegidos por lo que tienen en su corazón, decía así muy románticamente Cohen, un decano de Harvard. Pero ¿cómo se hace eso? Pues lo hemos hecho a través de una herramienta concreta. Resultados estos. La empatía médica el día 0, día de ingreso a la escuela, cuando todavía no hemos hecho nada con ellos, no es mérito nuestro. Una empatía médica alta respecto a las 7 facultades complementarias de Madrid, que eligen solamente por lo cognitivo. Bueno, pues también esto es investigación centrada en la persona. Estamos promoviendo que esta gente venga preacondicionada para un aprendizaje como el que buscamos. Y seguramente las cosas en 10 años se verán y serán mejores y más fáciles. Por último, y no puedo hacer mucho hincapié en esto por ahora, podemos investigar de razón abierta, de fondo, quizá esto es lo que se esperaría más desde el punto de vista teórico, pero es lo menos práctico. Ya explicaba al principio que hemos intentado aterrizar todo esto a cosas que nuestro claustro de profesores clínicos que vienen de las ciencias básicas o clínicas comprendan, acepten y vean que tiene sentido, porque estamos trabajando en definitiva por el paciente y por ellos. Pero también se puede investigar en los presupuestos filosóficos de la ciencia biomédica o de la propia investigación. ¿Qué concepto de hombre tienes cuando investigas en tu campo? ¿Cuál es el fundamento antropológico, la legitimidad ética que tiene? Todo esto hay que investigarlo. Alberto, es tu territorio. Mi invitación es a que también en esto podáis seguir 2 fuentes documentales interesantes. Hay un European Journal of Person-Centered Healthcare y hay un International Journal of Person-Centered Medicine. Y ambos tienen monográficos mensuales con publicaciones de todo el mundo sobre, digamos, razón abierta, donde hay muchísimo presupuesto ético, antropológico, etcétera, que os invito también a seguir. No son de código abierto. Esta no, la otra sí. Pero en todo caso se pueden conseguir. O sea que me parece que por ahí, en esta otra dimensión que yo no entro mucho, tendréis muchísima información disponible para seguir ampliando la mirada sobre esta cuestión. Y poco más. Elementos para el debate, que no sé si tenemos tiempo. ¿Sí? ¿Queda algo? ¿20 minutos? Pues bueno, debate libre. Esto ya podemos dejarlo aquí como queráis vosotros, ¿no? Yo ya he hablado demasiado, pero me propongo pues, que cualquier cosa que discrepéis, que no entendáis, aclaraciones o tal, podría ser el primer punto. Luego también comentarios al respecto de si parece una línea interesante o aquí ya está esto hecho, superado o no merece la pena porque la medicina mexicana es humana o la chilena. Otras experiencias que tengáis, que seguro que las hay, más valiosas. Y luego si interesaría compartir y trabajar codo a codo, porque parte de estos proyectos han sido ya internacionales, pero podrían ser muchos más. Podemos hacer trabajos casi idénticos simplemente por comparación a cada lado del Atlántico, ¿no? Y ver si las sociedades son distintas y tenemos percepciones distintas en cosas que son importantes para la medicina. Pues muy bien, adelante. Participaciones. Sí, mira, coge aquel. Mira, aquí. Ella. ¿Era yo?
si toman en cuenta también las farmacéuticas, porque de ahí viene mucha presión para que los médicos den ciertos medicamentos. O sea, toda esta parte económica, por lo menos en México, no sé en España, pero en México es un problema brutal. La gente muy pobre tiene acceso a los mejores institutos, pero los institutos actualmente no tienen medicamentos caros, por ejemplo, oncológicos o monoclonales y esas cosas. Entonces, en este panorama de la empatía, no, yo creo que hay que incidir también en las farmacéuticas, porque a veces la presión económica es para profit es muy alta, ¿no? Y una pregunta, esto de que los chicos ya tengan que tener esta característica, ¿no se puede inducir la compasión? O sea, no se puede, o sea, eso de que no cambiamos, no estoy tan de O acuerdo. sea, lo que buscamos no es... Podemos cambiar. Sí, ahora explico un poquito. ¿Alguien quiere responder al tema de las farmacéuticas? Bueno, esto sin duda es un tema ético de primer orden, que está muy tratado. Hay ya sociedades científicas, por ejemplo, que declaran trabajar de forma autónoma completamente. La Asociación Española de Pediatría, por ejemplo, ya lo hace y tiene una página de formación continua, Continuum se llama, buenísima, libre, abierta, y trabajan solamente con fondos propios y otras más, la Sociedad de Medicina Familiar, otras. Claro que sí. O sea, esto es uno de los determinantes de que el paciente no pueda confiar, que reclamamos al principio. Yo confío cuando voy a mi médico de que me está prescribiendo lo que necesito o lo que yo puedo pagar o lo que él quiere prescribir porque tiene algún beneficio oculto, ¿no? Claro que sí. Yo me voy a regresar hasta la introducción. Tengo como 2 puntos. Uno, en esta nueva religión de la tecnología, que habría que valorar también la relación médico-paciente-internet, ¿no? Que todo lo que les mandan, y es un poco sobre lo que voy a hablar en la tarde, el paciente lo va a revisar, ¿no? Justo ayer lo comentaba, yo veníamos en la camioneta y me dicen, oye, ¿y de qué vas a hablar? Pues mi tema es el internet, cáncer, etcétera. Y una de las investigadoras que venía me dice, sí, a mí cada vez que el pediatra manda algo, reviso todos los medicamentos en internet para saber, pues sí, pero al final es arquitecta, ¿no? Entonces ahora hay un tercer jugador en esta relación. Que creo que depende de la confianza que el médico, no, qué tanta confianza me da el médico para decidir si le hago caso al médico o al internet. Y por último, la empatía, y a mí me encantó la parte de seleccionar a los pacientes, alumnos, y sí me gustaría colaborar. Yo tengo un gran pleito de Anáhuac, Puebla. Esto de que pongan, yo no me dedico a la parte administrativa, y cuando su base es 80 alumnos, híjoles, mejor escogemos a los 10 buenos y con esos nos quedamos y nos quitamos a los otros 70 que van a ir a dormir en un salón. Entonces, a lo mejor demostrarle a las autoridades que tiene que haber muchas cosas para seleccionar a los alumnos de medicina y que no es solo llegar a un número de alumnos inscritos en la facultad. Sin duda. ¿No? Que vale más la calidad que la cantidad. Pues, como ha habido 2 comentarios sobre la selección y sobre el perfil, vamos a comentar. Eso no puedo presentarlo aún porque es una tesis doctoral en marcha que seguramente durante el año acabará y se defenderá ya, pero sí, las bases de la investigación son claras y son muy interesantes. Pero antes había una cuestión previa que era sobre, esto fue industria y era Internet. Internet es un reto por abrir otra dimensión. Jorge comentaba antes que uno de los beneficios de investigar en razón abierta es que te obliga a profundizar en tu ciencia, a dominarla bien, porque no puedes andar, en fin, con dudas al respecto si tienes que defender una investigación ampliada sobre la ciencia. Tienes que profundizar y dominarla. Y esto ocurre también ahora con Internet, ¿no? Que nos obliga a los médicos a un extra de rigor y de seriedad y de responsabilidad en nuestro estudio de la especialidad, en lo que nos competa, ¿no? Porque Internet es abierto y la gente tiene cabezas inteligentes y pueden deducir pues, que no tenemos un criterio actualizado o que estamos trabajando con intereses espurios. Entonces, por supuesto, hay ahí de nuevo otro asunto ético a definir, ¿no? Hay alguna investigación que hemos hecho, pero no tanto sobre eso, sino sobre la comunicación a través de las redes que hemos tenido que padecer durante la pandemia, ¿no? Cómo hemos interrumpido consultas y entonces hemos evaluado la percepción del paciente que, fijaros, por dar un titular solo, prefería esto que a la consulta con mascarillas en los primeros tiempos. Prefería una consulta a través de una interpuesta, una teleconferencia, que una interconsulta con mascarilla, y también el médico, que se decía incompetente en percibir
la actitud ante la noticia, saber si está siguiéndome, si está entendiéndome, todo eso, lo perdíamos. Respecto a cómo seleccionar, no estamos buscando gente empática, por tanto predecimos lo que buscamos, no. Estamos haciendo un estudio de investigación. Lo que hacemos es coger a los alumnos y los hemos seguido durante los 6 años de carrera. Y a final de proceso los hemos clasificado en gente que ha tenido alto o bajo rendimiento académico y alto o bajo, digamos, entre comillas, rendimiento humano. Este lo medimos a través de la opinión de sus pacientes, de pacientes estandarizados, que tenemos en el colectivo, 80 pacientes estandarizados, capaces de evaluar médicos apetecibles y médicos poco apetecibles, de una forma ordenada, no por su intuición, sino a través de checklist, y nos dan información después de cada intervención en simulación de si este chico lo hace bien, lo hace mal, si me lo creo o no me lo creo, si me tranquilizó o no me tranquilizó, si resultó acogedor o no lo fue, etcétera, etcétera. Y al final del proceso tenemos a toda la gente clasificada como de alta o bajo rendimiento en lo académico y en lo humano, digamos. Y entonces podemos hacer estudios predictivos de cómo eran los perfiles psicológicos a la entrada y qué perfiles predicen mejores desempeños. Y estos perfiles son los que han configurado la herramienta con la que elegimos ahora. Y al elegir con esa herramienta resulta que pasa esto, que ya a la entrada tienen alta empatía. Esto es el resumen rápido del estudio. Bien. Johnny. Fernando, muchísimas gracias de entrada por la exposición. Quiero regresarme al centro, que es hablar de investigación de razón abierta. Y me quedo pensando de que, a ver, no sé si va a ser una innovación universitaria o no, sinceramente. Sin embargo, sí creo que es un tema pendiente. No considero que pudiéramos calificar como que hemos superado la investigación de razón abierta. Simple y sencillamente, a lo largo de tu exposición detectaba yo la cantidad de otras disciplinas que están inmersas y que necesitan, como bien lo decías, dialogar con la medicina. Y tal vez eso justamente empieza a quitar parte de una visión demasiado científica y de repente un perfil que el médico tiene en donde piensa que solo la medicina tiene la razón. Entonces, considero que dentro de las universidades, pues contamos con todas esas disciplinas. Aquí hay gente que está en psicología, en comunicación, y creo que una propuesta importante sería generar las líneas transversales de investigación en donde logremos verdaderamente una interdisciplinariedad. Y si esto lo empiezan a hacer nuestros docentes, lo empiezan a conocer nuestros alumnos, estos elementos de humanización de los cuales estabas hablando se van a empezar a gestar desde el proceso formativo. Es más, con que el docente o el investigador médico empiece a tomar en cuenta las otras disciplinas en los procesos de investigación, daríamos un gran avance en esto que hemos platicado, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que pudiésemos llevarnos el compromiso de identificar cómo pudiéramos nombrar algunas de estas líneas para, no quiero decir forzar la palabra, pero sí tal vez favorecer la interdisciplinariedad y acercarnos a una razón abierta en serio. Gracias, Johnny. Un comentario brevísimo a eso. En la experiencia que hemos acumulado en estos años es la dificultad para la integración. O sea, hemos tenido intentos fracasados y gente que nos abandonó, grandes humanistas, digamos, gente de la antropología, tal, que vio pues, el esfuerzo que esto representa, el reto, por otra parte, personal, porque estás en un territorio ajeno donde no te sientes tan seguro como entre antropólogos hablando de teoría, sino que estás intentando aterrizar a preguntas de alumnos que están urgidos por ¿ahora qué hago con esta persona que tiene esta situación? Entonces, durante años vimos pasar por la facultad a gente que venía con la mejor intención de ayudarnos, que le dábamos asignaturas específicas y funcionó regular. Finalmente hemos integrado de una forma directiva. Hemos buscado a gente para que esté trabajando así. Por ejemplo, el director del programa de doctorado de la Francisco de Vitoria es médico, pero él tiene una formación profunda en psicología aplicada y en comunicación. Es un experto en comunicación. Lleva trabajando en esto 30 años, no en medicina clínica y en metodología de investigación. Y se incorporó expresamente, lo buscamos donde estaba. Estaba en Córdoba a 400 kilómetros, pero vino y que trabaja con nosotros. Y así, por ejemplo, hay un vicedecano que es médico y es doctor en filosofía. O sea, que vienen con la formación, pero que se integran plenamente en la carrera porque tienen esta misión personal y profesional, ¿no? Este es el punto de dificultad que veo. Que no pasen francotiradores a dar doctrina que generalmente no es bien entendida, no se pilla la primera, pueden parecer además altivos en el sentido de que vienen de otro mundo, otra jerga, tal, y entonces lo que hacemos nosotros con los pacientes lo hacen ellos con nosotros, ¿no? Los humanistas con los clínicos. Pero sí, toda la razón. Yo creo que ese es el punto, encontrar esa transversalidad
real, donde ojalá algún día nos disolvamos como facultad única y allí se cierra todo, pero por el momento dar una entrada franca y confortable también para que el humanista esté a gusto y que diga estoy en mi sitio, no me quiero ir de aquí, por más que esto sea penoso, porque es penoso, hay muchos alumnos, hay mucho trabajo. Pero totalmente de acuerdo. Sí, felicidades, Fernando. Soy Miguel Ángel González Bloch, investigador en la Facultad de Ciencias de la Salud en el Campus Norte aquí en México. Entonces, nos has dado una panorámica muy detallada, muy bien conducida sobre, a mi juicio, lo que es la transición entre un modelo, digamos, cientificista hacia la razón abierta y cómo es que ésta se concreta en la medicina centrada en la persona y en la práctica. Entonces, quisiera preguntarte en la experiencia en España que han tenido, y viéndolo más históricamente, ¿cómo es que el haber logrado ya una organización de la salud en torno a regiones autónomas, a comunidades autónomas como la de Madrid, Cataluña, en fin, todas ellas, y habiendo dejado atrás un sistema vertical que fue el del franquismo, que se modeló a su vez en el sistema social de Mussolini, ¿verdad? Un sistema fascista finalmente. ¿Cómo el haber dejado atrás esa perspectiva y haber concretado bien en un modelo más autónomo en comunidades, con más democracia, o con democracia, no con más, que le da entonces un rol al profesional, un rol al paciente ya en mayor equidad? ¿Cómo es que todo esto ha llevado pues a lograr ese paradigma, usando el concepto de Kuhn, un nuevo paradigma pues ya de razón abierta, de medicina integrada? Y te lo pregunto porque en México seguimos con un sistema vertical y segmentado, tal y como existía con Franco. Al igual que España, México modeló su sistema de salud en Mussolini. Fue con Calles quien aprendió de Italia y estableció el corporativismo, el seguro. Él fue el que estableció en México el plan para el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto en 1925, plan que se concreta hasta el 43, pero fue Calles siguiendo las lecciones de Mussolini. Y seguimos con ese esquema, un esquema muy vertical, para retomar a la compañera ya, muy inequitativo, en donde la inequidad es lo que prima, son esas diferencias. Es una política pues de divide y vencerás en salud. Entonces, ¿cómo vamos en México realmente a establecer una medicina centrada en el paciente cuando la medicina está centrada en el presidente? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pues mira, lamento decepcionarte, porque lo que hemos vivido en España es que el Sistema Nacional de Salud, que teníamos hasta el año 2000 exactamente, o sea, mucho tiempo después de Franco, aguantó otros 25 años, se fragmentó en, creo que somos 17 comunidades autónomas, 17 sistemas periféricos idénticos en estructura, más pequeños, se atomizó, de forma que ahora gestionan menos presupuesto, pero el resto sigue igual. Sistema funcionarial, con una motivación decreciente a lo largo de la vida profesional, porque no hay recompensa, no hay reconocimiento del mérito, de la abnegación, de todo esto. Con lo cual, te diría, no por esa vía, por la vía del diseño político, estratégico y tal del sistema sanitario, creo que vendrá una reforma como la que el paciente espera. Vendrá por la transformación de las personas. Y me refiero a esto que, finalmente, pase lo que pase en la experiencia del paciente, desde que nota un síntoma en casa y pasa semanas de espera hasta que consigue una cita, y en esa semana se angustia pensando en qué va a ser aquello, si es lo que tuvo mi padre, etcétera, y luego llega a la consulta finalmente y espera durante una... Todo eso se da por bueno si el encuentro con el sanitario que finalmente le atiende es satisfactorio. Si es un encuentro como el que espero, donde se me informa, donde se me atiende con el tiempo suficiente, donde se preocupan por mi percepción, por mi expectativa, por lo que mis temores a veces ni siquiera se dejan verbalizar, ¿no? Los temores que parecen, uno tiene pudor en de contar lo que sea porque piensa que el médico le va a decir, bueno, todo esto ocurre solamente si el médico quiere, si el médico, el enfermero, el sanitario en general quiere dedicar ese tiempo y ese tipo de tiempo de calidad al paciente. O trabajamos en la convicción de que los actuales y futuros profesionales sanitarios tengan esta necesidad, este entender que ellos van a ser pacientes mañana y que deberían dedicar su mejor energía a cada consulta como si fueran ellos mismos los que están enfrente, o el sistema no cambiará en gran medida. Esto es como lo de Churchill y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los bombardeos dejaron derruida Londres, ¿no? Y aquello parecía insalvable durante meses y hubiera sido seguramente el fin
de la guerra, él parece que en un bando, una locución, ¿no? Por radio dijo que cada londinense limpie la puerta de casa y veremos cómo en pocas semanas estamos todos limpios, ¿no? Porque cada uno hizo su parte. Aquí igual, creo que es más trabajar la parte, responsabilidad de cada uno. Y así lo hacemos en el posgrado, por ejemplo, para que veas que no es solamente una idea. Aparte de la facultad y de formación de grado, tenemos una actividad notable de formación continua y posgrado de especialistas que recalan por la facultad, por el centro de simulación, a aprender nuevas técnicas. Ha aparecido un nuevo sistema de cirugía maxilofacial para reponer no sé qué cosa y vienen a hacerlo. Pero les pedimos que cada vez que nos piden colaboración, que somos muy buenos en eso, en darles los recursos técnicos para hacer formación especializada de su materia, de ese tipo, nos dejen también enseñarles o darles un poco de formación en la experiencia del paciente. Entonces lo que hacemos es, en ese mismo curso, se atiende a pacientes reales que han tenido cáncer de mandíbula y se les hace pues, informar al profesional experto teóricamente en que explique, por ejemplo, una complicación inesperada. ¿Cómo lo hacen? Y les damos un feedback de con qué torpeza lo hizo, con qué dolor añadido ha producido al paciente, etc. Somos idealistas, estamos en lo de Kuhn. ¿Qué somos? Me hacía esta pregunta con vosotros, ¿no? Somos una especie a extinguir de idealistas que creen que pueden cambiar el mundo desde abajo, persona a persona. Desde arriba lo vemos difícil. O sea, el panorama político en España, los responsables de los que dependemos, un sistema funcionarial muy estructurado, muy encasillado, con muy poca motivación, pues es muy difícil. Repleto de excelentes profesionales, con la mejor tecnología, con resultados estupendos, somos los líderes mundiales del trasplante, tal. Todo eso queda en nada luego si la experiencia del paciente falla, ¿no? Entonces, también nuestra responsabilidad es esta. No podemos actuar en la gestión política del sistema sanitario, pero sí en la de los profesionales que lo van a nutrir en los próximos años, ¿no? Si quieres. Nada más quería yo probablemente darles una retroalimentación. Volten a ver a sus alumnos de medicina. La pasan mal, sufren mucho, tienen problemas de crisis, de ansiedad, de depresión. O sea, empáticamente que están, yo no soy médico, una disculpa, soy psicóloga. Empáticamente, ¿qué se está haciendo por ellos mientras estudian medicina? Probablemente pudieran ahí encontrar algunas respuestas en su plan de estudios, en el trato que les dan, en las expectativas que ellos tienen de ni siquiera atreverse a pedir ayuda frente a la crisis y entonces se automedican porque tienen acceso a los medicamentos y no piden ayuda porque temen que si piden ayuda pierdan algún privilegio que necesitan tener para poder seguir estudiando medicina. Entonces voy por ahí. Mercedes. Mercedes, muchas gracias. Esta es una cereza de que se quedó en el cesto, no la pude sacar ya porque había que cortar por algún sitio, pero me parece crítico, ¿eh? En un estudio reciente, 5 facultades españolas hemos evaluado alumnos de forma anónima y confidencial, con escalas validadas de psicopatología. 23% con ideaciones autolíticas de suicidio. 23% es 1 de cada 5. 30 y pico % depresión. Cifras más altas que la población general. O sea, es población de alto riesgo. Y es gente que tiene ahora 18, 19, 22 años, ¿no? Y que entra en una profesión de alto riesgo, donde sigue la incertidumbre, donde siguen los conflictos, donde etcétera, ¿no? Otra investigación pendiente, centrada en la persona y de razón abierta, ¿no? De hecho, está en marcha, hemos pedido una ayuda pública que estamos pendientes de que se responda, veremos si hay sensibilidad en el financiador estatal, para hacer un proceso de intervención a través de telefonía móvil. Los alumnos anónimamente pueden autoevaluarse, son estudiantes de medicina, entonces algún criterio tienen, pueden cumplimentar escalas para saber si tienen puntuaciones que les lleva a territorios de depresión, de ansiedad, de problemas que requerirían tratamiento. Y si así es, tienen sistemas de autoayuda en el propio teléfono, que incluye el consejo de pide ayuda técnica o pide medicación o hace estas técnicas de relajación cada día o el ejercicio físico de ese tipo te puede ayudar, etcétera, ¿no? Como un sistema de ayuda mínimo a población de altísimo riesgo. No sé si hay otros. La única duda que me cabe es si otros estudiantes universitarios tienen ese grado de afección, pero que en medicina y en enfermería es altísimo, está muy claro, sí. Y entonces cuando alguien de sus compañeros que les identificar potencial al estudiante de psicología, y ya nosotros
Pues esta es una cosa que yo me llevo de colaboración inmediata porque nos permitiría trabajar con otra facultad que además es de otra escuela y me parece muy inteligente el abordaje. Muchas gracias. Bueno, felicidades por todo lo que nos ha expuesto. He estado durante varios años en la parte de atención al paciente en un área que es muy desgastante, yo diría, ¿no? Que es en la atención de las quejas. Entonces, he visto dos sistemas que hay en la atención médica. Uno, mediante las encuestas de satisfacción que se hacen en la consulta, en urgencias o cuando se va el paciente. Pero hay otra serie de quejas que no quedan por escrito. Y esa es a donde uno se da cuenta de este sentir del paciente, que hay un momento en que la institución ya cumplió, ya pagó, por ejemplo, en la parte privada, y ya se va. Pero hay muchos espacios donde el paciente queda sin atención. Estos huecos han sido documentados en el mundo. También tuve la oportunidad de estudiar en España, entonces conozco el sistema español y estuve en el Hospital Ramón y Cajal. Y también interesados en este tema y de ahí seguimos esto. Yo creo que esto sí lo podemos empatar como una línea de investigación. En la parte de calidad de la atención, ¿no? Y en esta parte de ver al paciente desde otro punto de vista. No solo desde el punto de vista de cuál es la calificación que le da por la atención, sino en esa parte de qué siente el paciente y que quedamos muy flojos desde la parte clínica, la parte de la institución, la parte del seguimiento, la parte de las necesidades cuando se va el paciente y necesita otro tipo de atenciones. Sin duda. Y que muchas veces no se puede ni siquiera ir de la institución porque no hay ese acompañamiento, ¿no? Sin duda. Yo creo que sobre esto hay muchísima información en la página de Picker, porque ellos evalúan exactamente esto. Lo que comentábamos de la reclamación expresa que se pone ante la oficina de atención al usuario, al paciente o tal, todo eso sería como la emergencia de investigación, que es aquello que hace que los pacientes levanten la mano y pongan denuncias y reclamen incluso judicialmente, ¿no? Pero luego ese otro malestar que no llega a los papeles porque te incomoda, pero mira, pasó, o finalmente no me quiero enfrentar a mi médico, no me quiero enfrentar a la institución, no confío en que todo eso queda efectivamente en terreno de nadie. Y esto es lo que investiga en algunas de sus herramientas Picker. Hace propuestas para, por ejemplo, el paciente recientemente egresado de una cirugía. ¿Cuál es el sentir que tiene? ¿Dónde están los déficits de la atención que ha percibido? Y eso es potentísimo porque el servicio de enfermería correspondiente ya sabe cuándo tiene que anticiparse, en qué cosas estamos fallando, dónde no llega la información que en atención primaria se le provee, etcétera, ¿no? Investigación. Investigación, hay que demostrarlo. Muy bien. Alberto. Todo este análisis y estudios que nos estás presentando hacen referencia, además de España, a los estudios que han hecho ustedes, a países sobre todo en países desarrollados. Y la pregunta es, toda esta necesidad de una investigación de razón abierta o con razón abierta, toda esta medicina centrada en la persona, ¿cómo está y cómo se vive, si lo saben, en países en vías de desarrollo o en países, pienso en África, en India, donde no tienen, digamos, tienen un nivel muy inferior al que seguramente hay aquí en México, inferior a lo que hay en España y en otros países europeos? Sí, esto ha sido, hace unos días lo comentaba en una comida con un compañero, que esto es investigación del bienestar, por así decir, ¿no? Es, bueno, pues ya que tenemos el sistema garantizado, los medicamentos llegan, los cirujanos están y todo ocurre, vamos a mirar ya en la letra fina, a ver qué podemos mejorar, qué percibe el paciente, qué preferiría. Pero ¿qué pasa entonces donde no hay un médico en 70 kilómetros a la distancia, ¿no? Recientemente, pues un grupo de alumnos, ahora saldrá otra vez, viene a Chiapas, irá a Argentina, irán a Etiopía, a sitios donde están en el primum vivere.
donde esta investigación huelga, porque es que lo que falta es lo primero, falta el sanitario, falta el medio mínimo y apenas pueden hacer un apaño pues llevando un cargamento de medicamento y unos días de atención con cirujanos y con médicos, ¿no? Con profesores. Pues no te puedo responder, pero me temo que nadie está ocupándose de esto, ¿no? Como de tantas cosas. Las ONGs están en el primo vivere, ¿no? Intentar suplir lo imprescindible para mantener la vida y evitar las grandes catástrofes de la nutrición y de los grandes problemas. Si nos ponemos a pensar entonces en patologías del primer mundo, el colesterol no existe, la hipertensión no existe. No Ahora, en tienen el infarto, campo de por la suerte. educación, no sé si sería idealista pensar algún tipo de programa o de colaboración internacional de poder traer médicos que se eduquen en nuestras universidades para que cuando regresen en 5 o 10 años, donde a lo mejor esas condiciones del sistema sanitario sean un poco mejor, ya vengan con esta conciencia, ¿no? de su misión como médicos, que no Pues, solamente técnica. otra idea que me parece estupenda, que me llevo porque la impresión que tenemos con el voluntariado y la acción social es que estamos sacando agua del océano con un cubito, ¿no? Que estamos reponiendo, no se puede. Te preguntas si merece la pena. Pues claro que mereció la pena para esos pobres 4 que atendiste ese día, pero ante el problema sistémico no hacemos nada, ¿no? Y esto me parece algo muy misional y que podía comprometer a todas las universidades del grupo si aquí hubiera un acuerdo, claro, para formar a gente, traerla, ayudarles, acompañarles y devolverlos. Entonces, donde la cosa se multiplique es, bueno, lo de dar la caña y no enseñar a pescar. Pues, rectora. Y Pero tenemos que investigar en eso también, es decir, en salud, en todos esos ámbitos, digamos, donde las realidades son efectivamente muy diferentes. Aquel señor que está allí acaba de venir de una estancia para poner pozos de agua en Etiopía. Cruz Santos, el director de nuestra escuela de doctorado. Y ahí se trata de que tengan agua, ¿eh? Entonces ya uno se puede imaginar el resto de las realidades como son, ¿no? Entonces, el que haya investigación también en este tipo de ámbitos, o los problemas de salud global, por ejemplo, ¿no? Que hay algunos institutos en España ahora mismo trabajando de manera excelente, ¿no? Yo, si me permitís una pequeña inserción también, y es que el sentido y la razón por la que nos reunimos aquí es para colaborar en investigación. Entonces, bueno, pues nuestro decano nos ha contado pues lo que estamos haciendo y con nuestro buen saber y entender en los aspectos desde una mirada de razón ampliada, más allá de la ciencia, desde la ciencia y desde el buen conocimiento científico, pero ir un poco más allá. Pero decir y declarar formalmente que nos gustaría colaborar y ver un poco cuál es decir, colaborar con el resto de universidades de la red, buscar la manera de hacerlo, encontrar, por ejemplo, codirecciones de tesis conjuntamente o proyectos conjuntos de investigación. Y que, bueno, esto es lo que nosotros hacemos en la mejor manera que podemos, pero naturalmente queremos aprender y saber de vuestras distintas realidades y de la forma, las ideas y todo el enriquecimiento inmenso que eso supone. Y siempre desde la mirada del tipo de investigación que deben hacer nuestras entidades. Entonces, bueno, solo quería invitaros a que podamos colaborar en investigación, que es para lo que hemos venido a este congreso, y que busquemos la forma de hacerlo, de llevarlo a cabo en muchas de las ideas que han surgido aquí. Y bueno, pues contacto a través de Fernando Caballero con la Facultad de Medicina directamente, o en doctorado Cruz Santos, o conmigo en el vicerrectorado, en fin, que venga, que vamos a trabajar juntos y a aprender juntos y a mejorar juntos en darle este sentido y esta visión ampliada de la investigación, que creo que puede ser distintiva e identitaria del conjunto de nuestras universidades. Bueno, nada más, muchas gracias. Me dicen que estamos fuera de hora, que creo que hay misa ahora. Entonces, gracias por las aportaciones, particularmente. Me quedé un momento a apuntar, a tomar notas para no olvidar, y seguimos en contacto. Vamos a intentar organizarlo de una forma estructurada. Gracias a todos.